espero esto no quede muy denso. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy vamos a hablar de dos libros que tocan un tema que puede llegar a ser muy complejo y polémico. Madres que se arrepienten de ser madres o que no tienen la relación que quisieran con sus hijos. Creo que a veces nos es muy difícil entender que el que se arrepientan no tiene nada que ver con los individuos que son sus hijos, es decir, no quiere decir que no los quieran. Y una forma de abordar estos temas tan delicados es la literatura. Me refiero a Mátate Amor de Arianna Harwicz y Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. He visto que los clasifican como thriller, terror y lo mezclan con lo fantástico por si les gusta alguno de estos géneros más allá del tema de la maternidad. Estos libros los leí en una clase donde en su mayoría pues somos mujeres y el tema que más salió fue precisamente este, entonces pienso que es importante tratarlo. Pero primero vamos a hablar un poco de estas autoras que forman parte de lo que ahora es la narrativa argentina actual, junto con escritoras como Mariana Enrique o Selva Almada, pero también a nivel Latinoamérica con escritoras mexicanas como Guadalupe Nettel o Fernanda Melchor y la boliviana Liliana Colanzi, entre muchas otras. En el caso de estas autoras, ambas viven en el extranjero. Arianna Harwicz vive en Francia y Samantha Schweblin vive en Alemania. Arianna Harwicz estudió artes enfocada en el cine y el teatro. Sus trabajos anteriores a esta novela habían sido precisamente guiones de teatro o de cine. Y esta influencia se puede ver en su novela, en Mátate Amor, porque tiene escenas que son muy cinematográficas. Y de hecho ella misma lo dice, que cuando le presentaba a los directores sus obras de teatro, le decían que parecían más de cine, y que cuando les presentaba sus guiones de cine le decían que eran muy teatrales. Entonces ella decidió que para juntar estos dos amores lo haría mediante la novela. Los temas de esta autora son muy pesados. Las maternidades infelices, la familia como institución que no funciona y solo lastima, el incesto, los entornos matrimoniales inconformes e infelices, temas incómodos que generalmente se evaden y son muy necesarios de hablar. Mátate Amor es la primera novela de esta autora y fue publicada en el 2012, junto con otras dos obras que se llaman Precoz y La débil mental. Los críticos las juntan como en una trilogía que ellos llaman la trilogía de la pasión, porque al parecer todas hablan de la maternidad, pero desde el lado más incómodo de esta. Yo no he leído las otras dos novelas, solo he leído Mátate Amor, entonces pues no sabría decirles. Y antes de entrar de lleno a la novela, como dato curioso, Arianna escribió esta novela justo después de ser madre, entonces lo escribió con la vivencia de primera mano. ¿De qué trata Mátate Amor? Yo la describiría como la historia de una madre que no quería ser madre y ahora su hijo la hace infeliz en todos los aspectos de su vida. El libro sigue la historia de una familia. Tenemos al padre, la mamá y el hijo, que es un bebito. La mayoría del libro está narrada por la mujer y nos cuenta la crisis familiar y personal en la que se encuentra. Y es que es verdaderamente estremecedor cómo esta inconformidad de la madre se refleja en varias escenas en donde lo que más quiere la mujer en ese momento es que su esposo y su hijo desaparezcan, mueran o que pase lo que sea, pero que ya no estén ahí. Y el problema es que ahí siguen. De hecho, hay una escena muy fuerte en donde la familia está recostada en la cama, la mujer en medio y tiene a su esposo y a su bebito a los lados. Y ella cuenta cómo los mira y simplemente se siente ajena a esa familia. No puede reconocer a su propio esposo y a su bebito. Ella cuenta cómo desde el nacimiento de su hijo es infeliz en su vida sexual, en su vida en el hogar, matrimonial. Y lo importante es que estos sentimientos son completamente válidos y no se debe satanizar a las madres por tenerlos. No es justo que ellas se sientan culpables por eso, porque ser madre es muy difícil y estos ideales de madres superheroínas que pueden con todo, lo único que hacen es hacerles daño. Porque todas las maternidades son distintas y cada quien la vive de diferente manera. Y precisamente en el otro libro, Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, podemos conocer estas diferencias entre las maternidades. Antes de pasar a esta obra, Samantha Schweblin estudió diseño de imagen y sonido, pero a diferencia de Arianna, ella sí se dedicó a escribir principalmente cuento y novela. En sus historias generalmente se entrelaza la vida ordinaria con realidades inquietantes llenas de miedo y locura.
Además, a Schweblin también le gusta tratar estas problemáticas de las relaciones familiares. Distancia de rescate es su primer novela y fue publicada en el 2014. Esta sigue la historia de Amanda y su hija pequeña Nina, que van a unas vacaciones a su casa de campo y todo sale mal. Pues para empezar, la historia está narrada por Amanda, quien se encuentra agonizante en una cama de hospital. Entonces ella nos va contando cómo es que llegó a este estado moribundo y trata de encontrar a Nina porque no está con ella. Esta es la primera relación madre e hija que se nos presenta en la historia. La otra está conformada por Carla y su hijo David, a quienes Amanda y Nina conocen una vez ya estando en el pueblo. Amanda y Nina tienen una relación muy fuerte y de mucho apego, y justo eso se explica en el título. En ellas podemos ver la relación de esta madre que siente que su hija está en peligro todo el tiempo. La distancia de rescate es esta distancia que separa a la madre y a la hija, pero con la que ella la sigue protegiendo. La distancia de rescate se mide en el tiempo que tardaría Amanda en salvar a Nina de cualquier peligro. Por ejemplo, si Nina está cerca de una alberca, pero corre el riesgo de caerse, Amanda calcula el tiempo que tardaría en llegar para salvarla, y así con cualquier otra cosa. Mientras que Carla y su hijo David, que también es un niño pequeño como Nina, mantienen una relación mucho más tensa. Y esto ocurre, y no es spoiler porque pasa en las primeras páginas del libro, porque David sufre un accidente, en el cual él toma agua de un río que está intoxicado y se envenena. Su madre se da cuenta y desesperada acude con la curandera hechicera del pueblo, quien le dice que la única solución para salvar a David es una transmigración de almas. ¿Qué? Ahorita explico qué es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a liberar el alma de David de su cuerpo enfermo. ¿A dónde iría su alma? ¿Quién sabe? Pero Carla tendría que hacerse responsable del cuerpo de su hijo sin alma. Carla, al ver que su hijo está agonizando, acepta este trato. Y es aquí donde viene la metáfora de la maternidad conflictiva. Porque ¿qué haces cuando tienes que cuidar al cuerpo de tu hijo cuando sabes que tu hijo ya no está ahí? Carla entra en un conflicto porque siente que ese cuerpo ya no es David. Ella no puede concebirlo más que como un monstruo. Y esto tiene que ver mucho con la idea de que las buenas madres quieren a sus hijos a pesar de todo. De todo. Incluso si son monstruos. Y no me refiero a lo físico, sino a esos hijos con actitudes desagradables. Pero es que de todos modos le siguen diciendo a las madres, es que es tu hijo y no importa lo que haya hecho o que haya pasado. Y eso es muy complicado. Y además vuelve otra vez la sanción y el juzgar a las madres. E incluso esto lo podemos ver en el libro porque cuando Carla le cuenta a Amanda que ya no podía ver a su hijo más que como un monstruo, Amanda le dice que cómo es posible, que ni siquiera lo abrazó, que prácticamente la juzga como una mala madre. Y se minimiza cualquier sentimiento de horror que pueda tener Carla hacia su hijo. Y ya en relación con la maternidad es todo lo que tengo que decir de esta obra, pero en realidad tiene temas muy interesantes. Está lo que ya les había mencionado de la transmigración de almas, pero también tenemos esta cuestión de las aguas intoxicadas que en el pueblo donde van Amanda y Nina causa muchas malformaciones en los niños. Entonces tenemos esta cuestión de los pueblos víctima de las grandes industrias. Si lo empiezan a leer igual y les parece un poquito complicado al principio, a mí me pasó como las primeras 3 páginas en donde no entendía qué estaba pasando porque la narración es diferente a la narración tradicional. Porque Amanda está hablando con el hijo, con David, pero tú no entiendes que está hablando con David porque al principio ni siquiera sabes quién es David. Pero poco a poco le agarras el ritmo y te puedes regresar un poco y ya, le entiendes perfecto. Y pues ya, creo que lo que me parece más interesante de estos libros es que si una madre lo lee y se identifica con ello, no se sienta sola, que diga, yo tuve estos sentimientos y son válidos. Y más allá de eso, también ser un poquito críticos e identificar de dónde vienen todas estas obligaciones y estereotipos para las madres. El patriarcado. Y pues sí, si a ti te fue bien en tu maternidad, de verdad me alegro mucho porque todas las maternidades deberían ser deseadas y felices. Entonces no hay que invalidar los sentimientos de las otras madres, porque todas las maternidades se viven de diferente manera. Y esto fue todo por hoy, espero no lo hayan sentido tan denso, pero siento que estos temas que aborda la literatura actual escritos por mujeres son muy importantes. Entre otros que están en las obras, en serio, no son los únicos, yo solo quise rescatar este. Díganme en los comentarios si ustedes ya leyeron alguna obra de estas dos autoras y si la recomiendan.
Denle like, suscríbanse y compartan. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras. Porque todas las maternidades son diferentes. Ay, tengo pelo.